Saludos, apreciados hermanos. Quisiéramos leer algo sobre el carácter de Abraham. Unas virtudes que encontramos aquí de él en el capítulo 14 del libro de Génesis. Pero vamos a empezar leyendo en el capítulo 11. Capítulo 11 de Génesis, y vamos a leer desde el versículo 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Más abajo dice el versículo 31, tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su mujer, Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron todos los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Ahora sí vamos al capítulo 14. Capítulo 14 vamos a empezar en el versículo 9. Dice, habla del rey Kedorlaomer, y habla de otro rey llamado Tidal, y otro rey llamado Anrafer, y otro Arioc. Dice 4 reyes contra 5. Versículo 11, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinal de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y su siervo, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y las mujeres, y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Este es un capítulo donde uno puede notar la grandeza del carácter de Abraham. Y primeramente vamos a ver a Abraham como un pastor que busca al descarriado, busca la restauración del que no está andando bien. Él tenía mucho interés en su familia, Abraham. Dice Esteban en su discurso en Hechos capítulo 7, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham antes que habitase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te daré. Pero le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, pero él pensó en su familia. Indudablemente que él, preocupado por esto, recibió dirección divina.
Y allí leímos los que salieron juntamente con Abraham. Cuando él sale, dice, y tomaron a Abraham y a Nacor. Dice más abajo el versículo 27 del capítulo 11 que leímos. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor, a Harán, y Harán engendró a Lot. Él no vino solo, él vino con su papá y sus hermanos. Allí estaba, dice que estaba Nacor, estaba Harán y Lot, hijo de Harán. Él no vino solo. Y la idea que tenía Taré, el mayor, el papá, él dijo, salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios para con Abraham era una senda peregrina. Pero él cedió que Harán, que venía con él, tomara participación en decisiones, porque era su papá. Y no fue que el tiempo que hubo en Harán fue un tiempo perdido. Vamos a decir más bien, fue un tiempo donde no hubo avance, no hubo progreso en el peregrinaje. Él se quedó allí hasta que Harán muere. Y después que Harán muere, Dios volvió a hablarle de nuevo a Abraham. Y le dice en el capítulo 12, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré. Y le hace las promesas. Dios reitera el llamamiento, porque quizás estaban acostumbrados a estar allí donde habían prosperado. Pero él se trae algunos de sus siervos que había comprado allí y trajo a Lot, su sobrino. Ese es el carácter de Abraham, muy familiar y buscando el bienestar de otros en la familia. Es como se le dijo al carcelero, le dijo allá en la cárcel, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y la Biblia habla de la casa de Onesíforo, habla de la casa de Lidia y la casa de Cornelio y muchas otras casas donde el propósito de Dios no es que eso es algo que tiene que cumplirse en cada creyente, toda su familia tiene que ser salva, pero ese es el deseo de Dios, que nosotros seamos muy consecuentes en ver la salvación de nuestros hijos, de nuestros hermanos, nuestros padres, si creímos primero que ellos. Ese es un propósito de Dios con cada salvado. Aquí está Abraham. Él indudablemente que fue muy benigno con Lot. Llegó el momento cuando había contienda entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y Abraham era un hombre pacífico. Y él entendía que ya no podían andar juntos, pero él le dio la prioridad a Lot, que escogiera él primero. Y él se dejó embelezar por aquellas praderas, aquella hondonada, el valle donde estaba el mal muerto, ese valle ahí de Sinar. Y él escogió esa parte. Abraham indudablemente que entendía que ese no era el sitio más adecuado para él. Él tomó a la otra dirección, hacia arriba, y él fue hacia abajo. Pero es indudable, uno puede decir, anticipar esto, que él le dijo, sobrino, tenga cuidado, esa gente allí son gente mala. Y ese no va a ser un ambiente muy apropiado para tu familia. No obstante, yo respeto tu decisión, pero lo aconsejó. De modo que vemos en Abraham un hombre de un carácter muy generoso para con sus familiares. Bueno, él estaba en el encinar de Mamre
y llegaron aquellos 4 reyes que estaban allá al este, encabezados por Kedorlaomer con su coalición, y hacían 12 años que estaban bajo un yugo tributario, la gente de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar. Tenían que pagar un tributo, pero en el año número 13 ellos se rebelaron y no quisieron pagar más tributo. Estos vinieron y los tomaron cautivos. Y entre los cautivos estaba Lot y su familia. Y alguien que se escapó de aquel combate, donde muchos murieron, habían allí pozos de asfalto. De modo que Sodoma y sus alrededores, y Gomorra, Adma, Seboín y Zoar, ese era un ambiente malo en todos los sentidos, en el sentido moral, en el sentido ambiental. Habían alrededor pozos de asfalto donde alguien podía, un incendiario, provocar que ese asfalto ardiera. Pero ahí se quedó él y cayó en manos de aquellos reyes y fueron hasta arriba, y él los alcanzó arriba en el norte, en Dan. Él, cuando oyó la noticia ya que llevó a aquel hombre que había escapado, que Lot había caído entre el botín de guerra y se lo habían llevado, y con todo lo que tenía y lo que tenían los demás, Abraham pudo haber dicho, yo se lo dije que no se quedara allí. No, él es muy testarudo, él no hace caso. No, pero el corazón de un pastor. Él en su casa tenía 318 criados que habían nacido allí en su finca. Pero él sabía que era poca gente contra aquellos que eran 4 reyes aliados. Y eran gente veterana en la guerra. Abraham no era un hombre de guerra, era el hombre de los altares. Pero el hombre de los altares en las manos de Dios es un guerrero, porque el Señor le dará la victoria si él se pone en las manos de Dios. Eso fue lo que hizo Abraham. Pero él tenía allí unos vecinos que tenían gente. Y ahí se mencionan el nombre de estos 3 vecinos. Estaba Manre, el amorreo, estaba Escol y estaba Aner, y dice que eran aliados de Abraham. Y Abraham solicita la cooperación de ellos. Y Abraham sabía que esa cooperación tenía él que vindicarlo con una ganancia, porque no iban a dejar sus propiedades para ir a guerrear donde había peligro de que murieran. Pero él no fue solo. Y él descendió. Y ahí tenemos a Abraham ya no como el hombre de los altares, sino como un hombre de combate. Pero él pone todo en las manos de Dios. De modo que aquí está Abraham. Abraham oyó que su pariente estaba prisionero, armó a sus criados, ya hemos visto. Y cayó sobre aquellos de noche. Son estratagemas, son artificios de guerra. ¿Quién le dio a él toda esa sabiduría? El Señor. Cayó sobre ellos de noche y su siervo y los atacó. Y lo fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot y a su pariente y a sus bienes, y las mujeres y demás gente. Él era muy benigno. Las mujeres sufren mucho en una guerra. No solamente sufren daños físicos, sino daños morales. Y él tuvo cuidado. Después de una guerra, las damas quedan muy traumatizadas. Él se las trajo también. Y recuperó todo. Oh, qué hombre. Y allí el pastor le dio de nuevo un consejo. Lot, esta es tu oportunidad. Salva a tu familia. Ese no es el ambiente. Acuérdate de los que cayeron en los pozos de asfalto. Y allá hay peligro de un incendio. Pero él no hizo caso. Él volvió allá
Dijo, tío, no pierda cuidado, yo voy a pensarlo bien. Pero allí quedó hasta el final. Muy triste. Él aquí luchó a favor de Lot como un guerrero. Pero cuando Sodoma y Gomorra iba a ser destruida, ahí está un hombre que luchó con Dios 6 veces. Señor, si hubieran 50 justos, en Sodoma la destruiría. No, por amor a los 50, y fue 45, 40, 30, 20 y 10. Aquí él estaba luchando no como un guerrero con armas, luchando como un orador. Y la oración de él prevaleció. Y él pensó en la familia de Lot. La familia de Lot, él sabía, porque los ángeles dijeron, tienes aquí otros más. En el capítulo 19, dice capítulo 19, versículo 14, entonces salió Lot, versículo, dice más abajo, dice el versículo, el 12, dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí algunos más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Entendemos que él tenía 2 hijos ya casados, las dos jóvenes que eran vírgenes todavía, pero se iban a casar, y esa noche estaban los yernos ahí cuando llegaron aquellos 2 varones. Entendemos que los 2 casados con sus 2 esposas, estas 2 que se iban a casar, él y su esposa formaban 10. Y él oró hasta 10, porque él pensaba que él había ganado su familia para Cristo, vamos a decir, para la causa de Dios. Pensamos en el Mesías, en el cual Abraham tenía en su corazón. Pero es muy triste lo que aconteció con Lot, pero Abraham se comportó como un pastor y lo guardó. Y allí estaba intercediendo, no como guerrero, sino luchando con las armas de luz, a favor de su sobrino. El pastor tiene cuidado de su oveja. Ahora vamos a notar a Abraham como un adorador. Él viene con todas aquel botín de guerra. Eso era de él. Porque el botín de guerra es algo que es producto de una conquista. Esos son los despojos, son del el vencedor. Porque él ha triunfado, le ha costado mucho esfuerzo y arriesgó su vida. Eso era de él. Y el diablo le tenía a Abraham una trampa armada. Pero aparece en la escena un hombre llamado Melquisedec. Aquí está Melquisedec. Dice que es rey de Salem, rey de paz, rey de justicia. Y él apareció a Abraham en un momento difícil. Es la providencia de Dios a favor de Abraham. Y dice, volviendo allí al versículo, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea Jehová, bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y dice, Abraham le dio los diezmos de todo. Pero aquí hay una anticipación, como hemos oído varias veces, de la cena del Señor. Aquel hombre sacó pan y vino y lo bendijo. La copa de la cual participamos es la copa de bendición que bendecimos. Y el pan que partimos es la comunión con el cuerpo de Cristo. Y Él dio los diezmos de todo. El diezmo no comenzó como algunos creen, que son muy amadores del diezmo y con eso ya cumple sus responsabilidades. Eso fue, si uno toma en cuenta
esta referencia a los diezmos. Y cuando los diezmos comenzaron en el monte Sinaí, cuando se dio la ley, han pasado como 430 años. Haciendo un buen cálculo, porque Abraham, Isaac y Jacob, ellos estuvieron. Abraham muere y muere Isaac, pero cuando Jacob sale de la tierra de Canaán a Egipto, Jacob tenía 130 años. Y Abraham tenía, y Isaac, eso se puede completar, se completa 215 años que estuvieron como peregrinos. Y duraron 215 años en Egipto, serían 430 años. Sería el tiempo que habría entre aquel suceso, cuando él dio los diezmos de todo, y los diezmos dados en la ley. De modo que, ¿cuánto vamos a dar? ¿Abraham dio solamente un diezmo? No, llegó el rey de Sodoma con la trampa, pero ya él estaba bendecido y fortalecido. Llega el rey de Sodoma con una trampa armada, pero Dios lo preparó. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. El rey de Sodoma es una figura del mundo, y el rey de Sodoma es una figura del diablo. Esos bienes eran de él, los había obtenido, pero el hombre, Abraham, vindica al Señor. Él sabe, Dios me lo ha dado todo, y no cayó en esa trampa. Aquí tenemos a Abraham como uno que está como adorador, anticipándonos a aquello tan sencillo, con algo tan noble como es la cena del Señor. Él está dispuesto a darlo todo. Había dado el diezmo de todo, sin excluir nada, y aquí está dando el resto. ¿Qué corazón? Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa del calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. A mí me enriqueció el Señor, y yo quiero darle toda la gloria a Él. Aquí tenemos un hombre buscando a toda costa la gloria del Señor. ¿Cuánto damos, hermano? ¿Los churupitos? No. Lo mínimo que un creyente debe dar a Dios es el diezmo. Pero el diezmo no empieza con la ley. Aquí tenemos un ejemplo, Abraham. Y eso era una práctica que había en aquellas regiones, de aquella zona donde venía Melquisedec. El diezmo es antiguo, debe ser lo primero con lo que uno debe empezar. Y sigue aumentando, como hizo aquel hombre, don Nelson Caterpillar, que empezó con el 10, y Dios lo prosperó, y el 20, y llegó a dar el 90. Y el administrador le dijo: pero usted está dando mucho, está dando el 90. Él dijo: no, pero es que todo lo que yo tengo es de él, y de lo que es de él yo me quedo con un 10, y los 90 son de él, porque él es el dueño de mi empresa, y yo soy el administrador. De modo que aquí está este hombre, lo dio todo. Pero hay otro ejemplo aquí. Abraham como el administrador. Como un buen administrador. ¿Y por qué? Bueno, él trajo su gente. Y él le dijo al rey de Sodoma: de este botín comieron los varones que yo traje, los 318 armados. Pero aquí hay otras personas que fueron conmigo. Dice, le dijo Aner: fueron conmigo Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. O si no, se lo hubiera llevado todo. Él, como buen administrador, él sabía: estos hombres merecen una paga. Y la guerra no fue mía, la guerra fue contra Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboín y Zoar. Pero el hombre está buscando el bien de otros que merecen que se les dé lo que es justo. Y aquella gente quedó satisfecha. Así debemos ser, hermano. Un buen administrador, no solamente como
como mayordomos del Señor, administradores en la casa, administradores con lo que tenemos en cuanto a nuestras ofrendas. Y aquí está este hombre, está allí como un guerrero, y se comporta como un pastor buscando a su sobrino y a otros más, y a la familia de Lot. Y aquí después aparece el hombre, lo encontramos allí como un adorador. Y el hombre en todos los ambientes donde el hombre se mostró su carácter, el hombre estaba buscando en todo tiempo la gloria de Dios. De modo que aprendamos de este hombre, hermano, empezando por mí, un hombre de un carácter muy especial. Aquí tenemos como pastor buscando al descarriado y aconsejándolo. Como pastor luchó por él allá con las armas humanas, vamos a decir, y luego después al final intercede por él, luchando por él, orando, luchando con las armas de la luz, como el adorador, dándole a Dios el 10, porque esa es la gloria para Dios, y luego dándole el resto. Todo lo dejó, porque que nadie dijera, yo enriquecí a Abraham. Pero aquí encontramos al final a Abraham como un administrador. Que seamos, hermanos, como el pastor que busca las ovejas. Así dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, velando por ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y allí dice el apóstol Pedro, en 1 Corintios capítulo 5, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino como ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y también como adorador, hermano, y como administrador, que en todo el Señor sea glorificado, que Él prospere su palabra.